¿Qué tal, amigas y amigos de Historiando con Vicente Florian? Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio Historiando con Vicente, donde se cuentan verdaderas historias. Así es, estamos agradecidos primeramente de Dios por la oportunidad que nos brinda de llegar a cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de las diversas cadenas de telecable y también los que están ahí sintonizándonos a través de Facebook Live. Estamos aquí para cada uno de ustedes. Señores, la historia se repite. Sí, la historia, específicamente la historia dominicana, va en secuencia y como un boomerang que cada vez se repite. Me refiero a la historia de Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, quien fue presidente de la República Dominicana. Y vamos a estar tratando su historia aquí en este espacio. Fíjense que la vida, dicen muchos, que es como un boomerang que usted lanza al aire, gira, gira, gira y luego retorna a usted. Asimismo son nuestras acciones. Si brindamos amor, si hacemos el bien, ese bien va a girar en torno de muchos hasta llegar hacia nosotros. Pero ¿qué pasa cuando solamente nos dedicamos a hacer el mal? Pues ese mismo daño que hacemos a los demás y que se propaga a través del viento y del tiempo, también llega a nosotros. Este es el caso de la historia de quien fuera presidente de la República Dominicana, Ramón Cáceres, para cumplir el dicho del que a hierro mata, a hierro muere. Desde muy joven estuvo involucrado en asuntos políticos, se desempeñó en diversos cargos, influenciado por su primo, Horacio Vázquez, toma la decisión de asesinar al presidente de entonces, Ulises Heró, en venganza de que éste había ordenado la muerte de su padre, Manuel Cáceres, conocido como Meme Cáceres, quien para ese entonces era aspirante a la presidencia de nuestro país. Así siguió avanzando Mon Cáceres hasta llegar a la presidencia de la República Dominicana. Y es un 19 de noviembre del año 1911 cuando ese boomerang que él lanzó se cansó de girar y llegó a su vida. Veamos la historia. En 1911, Ramón Cáceres, alias Mon, el matador del dictador Ulises Heró, que ascendió al poder en el año 1905 tras la huida vergonzosa del presidente Carlos Morales Languasco, abandonó la cama bien tempranito, como siempre. Se levantó de buen humor y con sus brazos fuertes abrazó a su querida esposa, doña Sisa, con quien había procreado la respetable cifra de 11 hijos, uno de los cuales había nacido apenas 3 meses atrás. Pero ni él, ni doña Sisa, ni ningún miembro de su familia podían siquiera sospechar que ese sería su último día en esta tierra. El país estaba en calma, aunque en la sombra venía gestionándose desde hace días, tal vez semanas, un movimiento conspirativo tendente no solo a derrocarlo, sino inclusive a asesinarle si fuese necesario. Pero en aquel momento nadie era capaz de prever que esa calma era solo el preludio del caos, del desorden y de las guerras civiles más intensas de toda nuestra historia, que azotarían el país con el asesinato del presidente Mon. Ese día, al levantarse, no hizo nada diferente a lo habitual. Después de desayunar, empezó a jugar con sus niños. Luego dedicó tiempo a las visitas. Una de las personas que recibió fue a Luis Felipe Vidal, quien estuvo allí para manifestarle su apoyo y su afecto, aunque horas más tarde, solo algunas horas, ese mismo personaje estaría junto a los conspiradores que matarían al presidente. Al terminar de recibir las visitas, Mon se dio el lujo de jugar varias manos de billar y, según los presentes, manifestó reiteradamente su complacencia por la muestra de adhesión expresada a viva voz por Luis Felipe, sin imaginar nunca
que las mismas no eran sinceras. A eso de las 12, doña Sisa le llamó para la mesa de almuerzo. Acompañado de su familia y de algunos amigos íntimos, almorzó con deleite, aunque con fragilidad, sin que en ningún momento dejara de conversar animadamente y de bromear y reír. Definitivamente, el presidente estaba gozoso y feliz. Después, a la 1, se retiró a sus habituales siestas que acostumbraba a no violar por nada en el mundo. Cuando se levantó, tras 3 horas de sueño ininterrumpido, se bañó y se vistió con pantalón y chaleco blanco y saco oscuro. Buscó su revólver 38 que portaba siempre desde aquel 26 de julio de 1899, cuando matara en Moca a Lili. Solo le faltaba su sombrero de pana, que nunca dejaba de usarlo las tardes de los domingos. Lo procuró y cubrió con él su ancha cabeza. Ya estaba preparado, totalmente preparado para el paseo dominguero. Minutos después llamó a su ayudante militar, el coronel Ramón A. Pérez, apodado Chipi, y le ordenó instruir al cochero José Mangual, alias Cachero, a preparar la victoria presidencial, es decir, el coche de los paseos vespertinos de los domingos. Ya todo listo para salir, besó con ternura a Sisa y a su hija, la recién nacida, y se montó en el coche para pasear en la ciudad de los Colones, sin saber que marchaba inexorablemente hacia la muerte. Mon acomodó su corpulento cuerpo en el carruaje, adornado a ambos lados con el escudo nacional. El coche presidencial avanza hacia el oeste de la ciudad. A su paso recibe los saludos de los escasos transeúntes que no dejaban de comentar el hecho de que el presidente andara prácticamente solo. Llega al Parque Independencia, el mismo donde hoy yacen los restos de los padres fundadores de la República, y allí es saludado con respeto, a todos los cuales responde levantando la mano derecha. Minutos después, ya en las inmediaciones del cementerio, 2 de sus mejores amigos, Francisco J. Peinado y Juan Bautista Vicini Burgo, ambos de mucha influencia económica y política, lo saludan desde otro coche. Y a modo que se requiere de admiración o tal vez también de discreta advertencia, don Pancho le dice: ¡qué bonito! Un presidente paseando sin escolta. El presidente se ríe y le responde: adiós, vagabundos. Prosigue su paseo y se detiene en la residencia de otro viejo amigo, Juan de la Cruz Alfonseca. La esposa de Juan, doña Teolinda Castillo, al verlo llegar solo, con un ayudante y el cochero, con esa premonición que caracteriza al dominicano, antes siquiera de saludarlo, le advirtió: Mon, déjate de andar andando sin escolta, que este país está lleno de mucha gente mala. En la casa de Juan apenas permanece minuto, continúa su marcha y su avance hacia la muerte. Pasa frente a la estancia grandiosa de Pedro Marín. Ahí observa entre las matas de mango un grupo de hombres que él sabe que le son hostiles, moviéndose de manera extraña. Observa que están armados y bebiendo agua ardiente. Se apodera de él un presentimiento de que algo anormal está ocurriendo, pero nunca piensa que están esperándolo para matarlo. De todas maneras, se le ocurre llamar por teléfono a la prevención para que manden patrulla a ver lo que pudiera estar pasando con esos hombres. Más vale precaver que lamentar, piensa. Avanza un poco más y llega a la casa del banquero Santiago Michelena, la misma casa donde posteriormente vivía Trujillo,
y donde hoy funciona la Cancillería de la República. Quiere llamar por teléfono desde esa casa, pero las cosas del destino son muchas veces extrañas. Resulta que en la casa no estaba don Santiago y su esposa se estaba bañando. Entonces, respetuoso de no entrar a la casa en ausencia del marido, le ordena a Cachero regresar hacia la capital. El cochero obedece e inicia el regreso, pero estaba escrito que Mon nunca más pisaría la primada de América vivo. Tan pronto avanzan un poco, observan desde lejos un coche y un automóvil entorpeciendo el camino. Pero aún así ninguno de los tres, ni siquiera Mon, un hombre de 1000 batallas, piensan en el inminente peligro de la emboscada en la que entraban. El coronel Pérez lo único que atina a decirle a Cochero es: tócales la campana, Cachero, para que dejen el paso libre. Cachero toca la campana, pero en vez de abrir paso, los hombres salen de los matorrales de la casa de Pedro Martín y desafiantes gritan: ¡alto ahí, carajo! Ríndanse y considérense presos. El grupo de asesinos lo encabezaba Luis Tejera, el hijo de Emiliano Tejera, canciller del gobierno de Mon. El coronel salta del coche y dispara su arma contra el grupo, mientras Cachero futiga la yegua para acelerar la marcha y abrir paso entre los atacantes. Pero estos estaban precavidos y dispuestos. Varios de ellos apuntan sus revólveres hacia Mon y sin pensar en las consecuencias le disparan. Varios disparos lo alcanzan. El presidente se derrumba en el asiento manando sangre del pecho. Está mal herido y fuera de combate, y él no es un tonto. El presidente presiente la muerte. El coronel, falto de valor, se queda lejos del presidente, escondido detrás de uno de los árboles, pero 3 miembros de la Guardia Republicana, la temible Guardia de Mon, que estaban cerca, corren al lugar de los hechos y descargan sus carabinas sobre los asesinos. El jefe del grupo, Luis Tejera, cae herido de gravedad. Cachero, a diferencia del coronel, da la cara y reparte latigazos. En tanto, Mon, a pesar de su precaria situación, trata de sacar su revólver, pero no puede. Entonces le pide a Cachero el suyo y con él apenas puede hacer 2 disparos. Cachero trata de abrirse paso violentamente, pero 2 ruedas de la Victoria se estancan en una zanja y se volcan. Mon, el presidente Mon, con su cuerpo pesado, cae al suelo. Cachero, su leal cochero, corre hacia él despreciando las balas que aún disparan algunos atacantes. Lo ayuda a levantarse y con dificultades enormes lo sostiene por el tronco y lo encamina a la residencia de su amigo Francisco J. Peinado, el mismo que había saludado apenas 1 hora antes y se le había extrañado de que el presidente anduviera sin escolta. A Mon le es posible subir las escalinatas de la casa y de nuevo cae al suelo en estado agónico. Los asesinos no dan tregua, lo persiguen para rematarlo. En eso, la esposa y la madre de Peinado, desafiando el peligro, dejan a su encuentro para auxiliarlo. Es entonces cuando los asesinos, ante el fuego de las carabinas de los 3 miembros de la Guardia Republicana y de las enérgicas reprimiendas de las mujeres, retroceden, conscientes de que ya
han cumplido con la misión de asesinar al presidente. Y efectivamente, Mon estaba en un segundo de la muerte, de donde nadie regresa. Tiene 5 heridas, una en el cuello, otra en el pecho, otra en un hombro, otra en la mano derecha y otra en un muslo. Imposible salvarse. Trata de decir algo. Doña Carmen González de Peinado acerca su oído y solo le oye con mucho trabajo balbucear: mi madre, mi madre. Fueron estas las últimas palabras de Mon Cáceres, el presidente que había pacificado el país y lo estaba enrumbando por el camino de la estabilidad y del progreso. Su muerte fue una verdadera tragedia para el pueblo dominicano. Juan Bosch, el maestro, en un artículo publicado 24 años después de ese magnicidio, escribió: a Lilis se le pudo matar y salir glorificado del asesinato. Lili gobernaba por el solo placer de gobernar. A Cáceres no se le debió matar nunca. Todavía se resiente el país de aquella tragedia. Duele en el corazón dominicano pensar dónde estaríamos hoy si el vigoroso capitán Mocano hubiera llegado a su ambición de progreso. Pero más aún duelen los años trágicos que se encadenaron sobre el cadáver de aquel hombre. El bienio de los Victoria costó al país más sangre, más lágrimas y más dolor que cualquier epopeya libertadora de los pueblos vecinos. De este hombre, que aunque manchó sus manos de sangre, su gobierno iba encaminado a un mejor país, una mejor república. Quedará por siempre el recuerdo de lo bueno que hizo. Todavía recordamos la frase: preso por la guardia de Mon, que instauró una guardia que era respetada y que hacía su trabajo en nuestro país. Vamos a una breve pausa, pero mantenga la sintonía, que enseguida seguimos con más aquí en Historiando con Vicente Florian.